Hola a todas y todos, soy Uparela y en este video les hablaré sobre el humor de la serie de One Piece. No sin antes decirte que te suscribas y le des like al video para que este proyecto siga creciendo. Empecemos. Para nadie es un secreto que los primeros capítulos tanto del manga como del anime de la obra conocida como One Piece destacan por tener cierto estilo caricaturesco, en donde a simple vista parecía que no fuera un shonen de peleas, sino más bien una obra de comedia, con ese estilo de contar las historias pero sobre todo el diseño de los personajes. En pocas palabras, One Piece no parecía nada de lo que su premisa decía. Sin embargo, todo esto era parte de la forma de desarrollar una historia por parte del autor, Eiichiro Oda. Oda al momento de publicar su obra lo hizo de la manera no convencional, muy diferente a lo que hasta ese momento era lo normal si de obras shonen se habla. Si miramos actualmente cómo va One Piece sabemos la gran serie que es. ¿Por qué? Por todo el desarrollo que tuvo, pero esto no fue siempre así, ya que como ya dije, al principio One Piece resaltaba por ser una serie diferente en el ámbito del shonen. Además, en lo personal, cuando empecé a leer el manga, la primera impresión que tuve fue que esta serie se trataba de una comedia. Así es, mi primera impresión sobre One Piece fue esta, de una serie con temática de comedia y con personajes con diseños únicos. No culpo a nadie que haya tenido estos pensamientos con los inicios de la serie, ya que esto era lo que daba a entender la serie, sin saber lo que vendría más adelante, debido a que, como ya dije, esto se debe al autor de la serie y su manera de desarrollar la historia, empezando de una forma diferente para después empezar la serie de una manera no convencional. ¿Qué quiero decir con esto? Y es simple. Toda esa comedia y diseños curiosos de los personajes hacían parte del plan del autor y lo que se vendría más adelante, puesto que a medida que avanzaba la historia cada uno de nosotros nos pudimos dar cuenta que en verdad la serie era diferente de las demás en todos los sentidos. Todas esas primeras impresiones de los primeros capítulos de la historia solo eran una breve introducción para lo que se vendría más adelante. Y como ya dije, a medida que avanzaba la historia se hacía evidente la calidad de la historia y sobre el porqué de su humor que hacía que la historia en sus momentos más oscuros se aliviara, debido a que a pesar de One Piece poseer esos diseños y tramas simples vistos desde el exterior, en realidad la historia era algo más serio de lo que se creía. ¿En qué sentido? En la forma en que el autor desarrollaba la historia que destaca por relatar toda la trama desde la perspectiva del mundo real. Así es, la serie que en un principio parecía cómica y family friendly debido a sus primeras impresiones resultó siendo un relato de la realidad del mundo real. Y es precisamente en este punto donde recae toda la grandeza de la serie conocida como One Piece, en donde el humor que al principio parecía absurdo terminó siendo un factor determinante para que la trama se diera de la mejor manera, ya que One Piece, al tratarse de un relato de la realidad, se hace necesario que la historia emplee algún mecanismo para contar el argumento principal de la serie, no cayendo en el género seinen, porque los que han leído o visto la serie de One Piece saben que los temas tratados en la serie son algo que no en todas las series se ven, y menos en un shonen de peleas. Entonces, al Oda ambientar el ficticio mundo de One Piece por medio del mundo real, necesitaba un mecanismo necesario para contar esa realidad que tú y yo sabemos que caracteriza al mundo real, mecanismo que se centró en la comedia, por eso de las increíbles escenas y momentos de humor que ha tenido la serie de One Piece a lo largo de los años, que hacen que la serie se alivie de tantos temas tan pesados que a veces cuenta la historia de One Piece. Ejemplos los hay por montón, como por ejemplo el pasado de Nico Robin, que a pesar de ser tan triste tenía a su lado a Saul para hacerle sentir bien, o también la despedida de Bonchan en Impel Down, que aunque él sabía que lo que se vendría para él era lo peor, aún así se despidió de Luffy y de los demás con una gran sonrisa y su característica personalidad alegre, o también como olvidar el pasado de Law, y así muchos ejemplos que ha tenido a lo largo de la historia de One Piece, que a pesar de tener cuantas tragedias debido a la crueldad del mundo de One Piece, buscan más momentos para traer un poco de humor de la serie, hecho que se ve reflejado por medio de las vivencias de todos los personajes de la serie. Es por eso que quiero resaltar de gran manera el humor que emplea Oda para resaltar la brutalidad del mundo de One Piece. Además, no niego que la historia de One Piece no tenga sus errores, más si tiene esa gran cantidad de capítulos y personajes, en donde precisamente eso que alabo de la serie puede ser mal manejado. Obvio, esta serie tiene muchos errores y hay que aceptarlos, y a pesar de que Oda es considerado un genio, hay que entender que el tipo lleva más de 20 años publicando semanalmente capítulos, y ya es un logro que esta historia esté tan bien estructurada aun cuando su autor no tenga tanto tiempo para desarrollarla ahora. Pero todos tenemos que aceptar que el mecanismo que utiliza Oda para abordar la realidad de su historia inspirada al mundo real es simplemente impresionante. Ese elemento conocido como el humor que hasta el día de hoy caracteriza a la serie ha salido a sobrellevar todos y cada uno de los momentos, buenos y malos,
dando un mensaje que nunca es tarde para una buena sonrisa y aliviar el alma a pesar de las situaciones que estén pasando las personas. Más aún si se trata del mundo ficticio de la serie, en donde abunda la corrupción en cantidades absurdas, fiel reflejo de la realidad que algunas partes del mundo experimentan. Por eso digo de que la trama de One Piece es un relato del mundo real. Aparte, sobra decir que dicha corrupción en One Piece desencadena la pobreza que muchos personajes experimentaron en su niñez. Solo es la realidad verdadera reflejada en una serie, hecho que aplaudo de Oda. Primero por la ambientación de su mundo ficticio y segundo por la forma de contar la historia por medio del humor. Humor que va muy bien de la mano con la forma de contar la historia, movimiento que hace de la historia de One Piece más fresca y dinámica en el transcurso de la historia. Eso sin nombrar que los arcos y sagas de One Piece están bien estructurados, haciendo que cada elemento que se implemente en pro de mejorar la historia sea bien recibida, siendo el humor uno de esos elementos, elemento que considero como uno de los más importantes en la trama de la obra del Sombrero de Paja. Gracias al humor de la serie hemos podido ver cosas que quizás en otras situaciones fácilmente no se podrían ver, ya que los temas tratados en el mundo de One Piece son más que todo dirigidos y enfocados en la crueldad humana, obviamente después del mensaje inicial, el cual es el de ser más humanos y comprensivos para cumplir los sueños que cada persona tenga. Y es el humor el que ayuda a calmar las situaciones que se van presentando a lo largo de la historia. Si tú, al igual que yo, llevas tiempo mirando la serie de One Piece, te habrás dado cuenta de este hecho hace ratísimo. Humor que para algunas personas será insoportable, pero para algunos no. Lo cierto es que nadie puede negar que el humor se ha convertido en un factor determinante para que la obra avance, ya que se hace necesario el utilizar este recurso para solventar los malos momentos que se pueden encontrar en la obra conocida como One Piece. Por eso de mi idea inicial, sin el humor la serie no podría avanzar como debería. ¿Por qué? Por la cantidad de temas a tratar relacionados con la crueldad humana. Por otro lado, es de resaltar que el humor que se utiliza en la serie de One Piece no es meramente para hacer reír, sino más bien, como ya he dicho, es para aliviar los momentos, en donde su gran mayoría se ve reflejado por los personajes que se encuentran siempre juntos disfrutando de las tragedias y desgracias del pasado, pero también disfrutando de las bendiciones del hoy y del mañana. Este es el contraste que maneja en su mayoría One Piece, el reírse del pasado y el disfrutar del presente para recibir de gran manera el futuro, como ejemplo a los sombreros de paja, en donde cada uno de ellos carga consigo problemas y situaciones del pasado que alguna vez los han atormentado, pero que gracias a la gran valentía que tuvieron en su momento, supieron cómo sobrellevar los problemas para seguir sus sueños, así con cada uno de los personajes del mundo de One Piece, que gracias a esa valentía y ese pequeño humor que tienen en los momentos difíciles, lograron salir adelante y quizás ser mejores personas. Y bueno, la serie de manga y anime llamada One Piece resalta por tener muchos elementos, los cuales hacen de la serie perfecta, pero en este caso quise resaltar el humor empleado en la serie, un elemento que quizás para muchos pasa desapercibido, ya que al final de cuentas este recurso aparece en momentos exactos cuando la historia lo amerite, recurso que por medio del silencio ha hecho el transcurso de la historia más ameno y, ¿por qué no?, entretenida. Por estas cosas el señor Eiichiro Oda es considerado un genio. Y tú dirás, ¿qué de genio tiene un simple humor en una serie? Y es sencillo, el ambientar este recurso llamado humor para desarrollar una historia en lo personal me parece muy bueno, ya que al fin y al cabo este es un trabajo que cada escritor de una historia debe de tener en cuenta. El saber primeramente cómo desarrollar el mundo ficticio y los personajes, y bajo qué parámetros estos se van a centrar, siendo el humor en el caso de Oda con One Piece. Humor que empleó tanto para la construcción del mundo como para elaborar la esencia de cada uno de los personajes. Para resumir brevemente lo que significa el humor para la serie de One Piece, se los propongo de la siguiente manera. One Piece siempre en las primeras impresiones destaca por tener muchas escenas de risa y diversión, en donde hace que cualquiera piense que esta es una serie para niños. Nótese que este es el primer papel que cumple el humor en la serie. Ahora bien, si esa persona primeriza viendo la serie de One Piece la sigue observando, se encontrará con una historia que relata el lado oscuro de las cosas y sobre todo la realidad del mundo real. Y bueno, ese es el panorama en donde a primera instancia se puede ver el humor de la serie de One Piece. Humor que hasta el día de hoy se desarrolla de gran manera, y es el que para mí mantiene a flote a la historia si de continuidad se habla. No me cabe ninguna duda de esto. Increíble, ¿no? Que de tantas cosas tan interesantes que tiene la serie de One Piece, el recurso o elemento que mantiene a raya sea el humor es algo que nunca nadie se esperó, ya que como ya dije, al final este recurso actúa en silencio. Solo hay que analizar un poco la historia en general y te darás una agradable e increíble sorpresa de el humor de Oda para sobrellevar las tragedias del mundo de One Piece, que al fin y al cabo no deja de ser un espejo de la vida real. Solo es una vez Oda demostrando su increíble capacidad para escribir historias,
Pero cuéntame, ¿tú qué crees de todo esto? ¿Cuál piensas tú que es otro elemento de vital importancia para la serie de One Piece? Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte para más contenido. Chao, chao.